Hola, soy el profesor Juan Carlos Restrepo, coordinador del curso de atención al paciente con heridas. Hoy vamos a ver la clase de la SEM, las superficies especiales para el manejo de la presión, y cómo ayudan al paciente que va a tener una lesión o que ya tiene una. Cuando hablamos de la SEM, casi siempre, pues ustedes saben que las lesiones por presión, son un problema de salud pública, en la cual son muchas las herramientas de prevención que debemos utilizar en estos pacientes. Casi siempre, nuestros pacientes que presentan una lesión por presión se pudo haber evitado. Hay lesiones por presión, como se dijo en otros capítulos, que casi que son inherentes a la enfermedad, como en el caso del paciente que está en cuidado crítico. En esta clase de hoy vamos a ver entonces cómo disminuir la presencia de las lesiones por presión por medio de la utilización de dispositivos médicos, como son las superficies especiales para el manejo de la presión. Por eso se llaman SEM, superficies especiales para el manejo de la presión. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase? Primero que todo, tener una visión actualizada de la SEM, ¿sí? Va a ser también facilitar la comprensión de los aspectos básicos que hay que tener en cuenta cuando usted va a utilizar una SEM en un paciente que está encamado, que está hospitalizado, mirar sobre todo qué características debe tener, qué compone una SEM y sobre todo qué necesita para poder seleccionar una SEM adecuada. Entonces, repitiendo un poquito, ¿qué son las SEM? Las SEM entonces son superficies cuya configuración, ya sea física o estructural, presenta las propiedades de reducción o alivio de la presión. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se puede acostar en esta superficie o sentarse en esa superficie sin que haya un mismo sitio de presión todo el tiempo, ¿sí? Estas SEM, muchas reducen el efecto de la fricción, que también sabemos que es otro factor que puede desencadenar o lesión o a complementar la úlcera por presión, el cizallamiento, el calor y la humedad. Y lo más importante es que nos va a favorecer la comodidad del paciente. A lo último, todas estas características tienen que formarse, tienen que agruparse para que la comodidad del paciente sea lo esencial, aparte de disminuir pues, la presencia de lesiones por presión. Las SEM por lo general abarcan toda la superficie corporal del paciente. Hay una SEM, por ejemplo, los sobrecojines. El paciente cuando esté sentado es cuando se coloca allí y abarca pues toda esa superficie de posición del paciente. Y muy importante es que las SEM no son parte de los dispositivos locales para el manejo de la presión, como las taloneras, que se utilizan mucho en los pacientes hospitalizados, o las coderas. Son totalmente diferentes, ¿sí? La SEM como tal es de toda la superficie y la otra, los dispositivos locales, son para pedazos muy pequeños y que no tienen ninguna otra función. Muy bien. Muy importante tener en cuenta, como lo hemos mencionado en otras clases, y si no lo invito a que recuerde la clase de lesiones por presión, la unidad de lesiones por presión. Recordemos entonces que cuando hablamos de lesiones por presión hablamos de una presión capilar, que esa presión capilar por lo general, cuando está normal, oscila entre 16 y 33 milímetros de mercurio, como lo habíamos mencionado antes. Cuando esa presión es muy superior, ya sea por el peso del paciente, por una posición inadecuada, por la superficie en que está, disminuye el oxígeno. Esto es muy importante, disminuye el oxígeno y los nutrientes de los tejidos por el aumento de esa presión. ¿Eso qué va a hacer? Pues que se altere la membrana celular, haciendo que esa membrana pues estalle completamente. ¿Eso qué causa? La necrosis y la muerte celular. Eso es muy importante porque, como les mencionaba también en alguna otra clase, no hay un tiempo para que el paciente presente esta necrosis y esta muerte celular. Eso puede ser en minutos o en horas dependiendo de la enfermedad de base del paciente, las características que tiene el paciente, la enfermedad, de muchos factores. Se puede pasar de 20 minutos hasta 1, 2, 3 horas antes de que esto suceda. Por ejemplo, el paciente que está en una mesa quirúrgica, la presión puede ser hasta de 240 milímetros de mercurio, mucho mayor que la del paciente simplemente que está hospitalizado. La presión en un colchón normal está de 21 a 72 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando el paciente está acostado. Y cuando la presión es alta o de corta duración,
la presión pues debe ser baja o de larga duración para poder compensar. Eso es lo que hacen las superficies para el manejo de la presión, hacen el efecto inverso. Cuando aumenta mucho la presión, esto la disminuyen, pues para que el paciente demore mucho más tiempo en su cambio de posición o en la apoyado en la superficie que está sufriendo pues en este momento la presión. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta para el SEM. Lo invito a que lea el documento de esta unidad. Yo voy a mencionar solo los que más nos importan, al menos para los que estamos continuamente pues con pacientes hospitalizados o pacientes de cirugía, etcétera, etcétera. Son varios, voy a mencionar dos de los más importantes, como ya dije. El primero es que reduzca la presión, ¿sí? Ese aspecto de reducción de la presión es la capacidad que tiene esa SEM, como su nombre lo dice, de reducir todos los niveles de presión de todas las partes del cuerpo que están sometidas a presión, ¿sí? Que están en contacto con el paciente y con la superficie de apoyo. Aparte de eso, estos sistemas de SEM no disminuyen la presión por debajo de 17 milímetros de mercurio, porque si la bajara por debajo, entonces ya tendríamos otro problema ahí también. Entonces, estos sistemas trabajan por encima de 17 milímetros de mercurio. La segunda característica de la SEM es el alivio de la presión. Una es la reducción y este es el alivio. ¿Qué hacen la SEM? Eliminan todos los niveles de presión, ¿sí? Todos los puntos de contacto. Parece que es igual, pero no lo es. Y la otra reduce el nivel de presión en todos los tejidos blandos también por debajo de 17 milímetros de mercurio. Adicional a esto, eliminan las fuerzas de fricción y cizalla a las que está expuesto también el paciente cuando se está continuamente pues cambiando de posición, está muy inquieto, etcétera, etcétera. También las elimina, ¿cierto? Las reduce a su mínima expresión, eliminándolas. Eso es muy importante tener en cuenta porque son las dos características principales que debe tener la SEM que usted va a utilizar: que reduzca la presión, y que alivie la presión. La NPUAP, que es la Sociedad Americana de Estudio de Úlceras por Presión, habla de la reducción de la presión propuesta. La reducción de la presión propuesta se plantea como la capacidad que tiene una superficie de apoyo para distribuir la carga durante el contacto en las zonas corporales. Es decir, que cuando el paciente se acueste, esa superficie sea capaz de distribuir toda la presión que ejerce su cuerpo en toda la superficie, para que así no haya puntos específicos con una presión de más que haga que se rompa. Además, hay que recordar que aquí las superficies para el manejo de la presión trabajan con la física y para eso utilizamos la ecuación que es presión igual a fuerza sobre área, y eso te va a ayudar a tomar decisiones sobre cuál será la mejor SEM para utilizar en tu paciente. Y lo más importante es que esa SEM es casi que es el más valioso instrumento que tiene, la ayuda que tienes para reducir y aliviar las úlceras por presión, las lesiones por presión, pero obvio no sustituyen los cambios posturales. Es verdad que el paciente cuando está acostado en la superficie para el manejo de la presión, casi que puede espaciar aún más el cambio de presión comparado con un paciente que no la tiene. Es decir, si yo tengo un paciente acostado en un colchón normal, en una superficie normal, seguramente dependiendo de su patología tendré que voltearlo entre 30 minutos y 2 horas. En cambio, si el paciente está acostado en una superficie para el manejo de la presión, seguramente podremos espaciar los cambios de posición 3 o 4 horas, obviamente también teniendo las características del paciente, ¿sí? y el tipo de superficie que usted esté utilizando. Entonces, como todo, las SEM se clasifican. ¿Cómo se clasifican? Como ven en pantalla, dependiendo diferentes características como son. Según el tipo de dispositivo, usted puede tener colchones, colchonetas, cojines, sobrecojines o camas totales. Dependiendo del modo de actuación, puede ser sintéticas o dinámicas. Según las presentaciones, pueden ser de flujo de aire o de manejo térmico. Según la integración, puede ser cama-silla, y según los dispositivos o situaciones especiales, dependiendo si el paciente tiene una ostomía, si tiene algún dispositivo, hay otros tipos de SEM que pueden utilizar y obviamente también según la tecnología.
Aquí tenemos desde la tecnología básica que usted ya viene ya preconfigurada para pacientes de pesos específicos hasta otras mucho más avanzadas, obviamente más costosas, que usted puede programar la edad del paciente, los datos generales del paciente, puede programar el peso del paciente, puede programar la enfermedad del paciente y ella automáticamente pues trae unos programas que te van a hacer los cambios de posición o el alivio de la presión o la reducción de la presión dependiendo esas características de la enfermedad y del paciente que previamente tú programas, ¿sí? en la SEM. Vamos a mirar algunas de las superficies que más se utilizan en clínica. Entre esas tenemos, según la clasificación, según la actuación. Entonces, vamos, las primeras que tenemos son las superficies estáticas. Como su nombre lo dice, son superficies en las cuales, si usted puede aumentar el área de contacto con el paciente, ¿sí? Ella reparte la presión y la disminuye en las prominencias óseas. Su contextura como tal, por ejemplo, las espumas de alta densidad, como las superficies viscoelásticas. Seguramente usted ha visto propagandas, si está aquí en Colombia, de las almohadas de memoria, que usted se acuesta y distribuye la presión, y eso hay un montón de comerciales por ahí, ¿cierto? Este tipo de superficies solamente con su consistencia, cuando el paciente entra en contacto con ella, automáticamente distribuye la presión de donde se está apoyando el paciente para que no haya puntos con la misma presión. Lo hace la propia consistencia del aparato y no tiene ninguna ayuda eléctrica, sí, ni electrónica, por eso se llaman superficies estáticas. Ahí usted puede tener presentaciones de colchonetas, colchones y cojines, y sobrecojines también. Y pueden ser viscoelásticos, que el viscoelástico es un material que se amolda a la forma del paciente, a la curvatura del cuerpo del paciente, haciendo que esa presión se disminuya bastante. Las espumas de alta densidad y las las superficies siliconadas. Aquí podemos tener superficies de aire y de gel. ¿Cómo actúan esas SEM? Pues hay varias formas de actuación. Esto es un componente fisiológico grande. Yo les voy a mencionar solamente a grandes rasgos qué es lo que hacen. Y si usted quiere profundizar en el tema, de nuevo lo invito a que revise el documento que se encuentra en esta unidad anexo a los documentos que deben haber allí. Entonces, lo primero que hace es que reduce la presión. Ya les dije que mencionamos que está entre los 17 y 20 milímetros de mercurio, nunca por debajo. La presión no se varía hacia aumente la superficie de contacto con el paciente. En pacientes, casi siempre están indicadas en pacientes de bajo riesgo de úlcera por presión. En los de alta también, claro que sí, pero sobre todo en los de bajo riesgo de úlcera por presión, para evitar que ese riesgo aumente. Obviamente los que tienen riesgo alto, ya esos directamente son candidatos de la SEM. Muy importante, pensamos que porque el paciente tiene una úlcera por presión, pues debe ser candidato de la SEM. ¿Qué es lo que pasa? Según lo que dice la bibliografía, no están indicadas en pacientes con lesiones por presión porque ya no está en riesgo, ya tiene la lesión como tal. ¿Qué hay otras zonas en riesgo? Claro, por eso lo utilizamos, pero la bibliografía lo que menciona es que si el paciente ya tiene lesiones por presión, no sería indicada para ese tipo de pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en el paciente como tal tenemos muchas zonas de presión, muchas en riesgo. Ahí pues digamos que está indicado. De todas maneras, esas indicaciones que son tomadas por paneles americanos, europeos o consensos internacionales, hay que leerlas muy bien y mirar si se acomodan a las necesidades de nuestros pacientes. Por lo general sí, pero hay algunas que uno puede hacer algunas modificaciones. Muy importante es que una de las características o de las factores por los cuales muchas instituciones no tienen estas superficies es por el costo económico, sí, porque realmente una superficie para el manejo de la presión es un poquito costoso, pero costo efectividad se le puede mostrar a la institución que es mucho más barato tener las superficies para el manejo de la presión, ya que la curación es mucho más costosa porque se alarga en el tiempo que simplemente dejarlo en una superficie normal, en una superficie estática, en una superficie convencional. Esas superficies estáticas, como ya les mencioné ahorita, pueden ser viscosas o elásticas. Casi siempre dejan que el aire circule libremente. Su característica física hace que esto suceda y esto hace también pues que el paciente siempre esté pues en una
recibiendo una higiene pues total. Son termosensibles, quiere decir, y aparte de esto pues que esa característica hace que se amolde a la forma del cuerpo del paciente, como les mencioné anteriormente también, disminuyendo los puntos de presión y aumentando las zonas de descanso. Si usted va a utilizar, por ejemplo, un colchón viscoelástico, para que tenga una idea de qué es una superficie viscoelástica, la superficie viscoelástica, si usted ha visto alguna vez cuando usted coge una bomba y la llena de harina y empieza a hacer muñecos con esa bomba llena de harina, en esa misma contextura es la que tiene la superficie viscoelástica, ¿sí? Usted le da forma y ella coge la forma que usted le dé o la forma del paciente. Casi siempre esas superficies viscoelásticas tienen dos capas, se divide en dos o tiene dos capas. La superior, que tiene material viscoelástico, y la inferior, que tiene una espuma de alta densidad. Esto hace que en conjunto entonces se vuelvan una superficie especial para el paciente. Y también pues en pediatría tenemos especiales de esta superficie, de estas viscoelásticas para incubadores. Y para pediatría también hay un montón, en todas las presentaciones y todas las edades lo hay. Entonces mire lo que les decía, hace aquí la forma de la presión que como tal, entonces distribuye esa presión. Las espumas de poliuretano, que también las mencionamos antes o que llaman espumas de alta densidad, ese poliuretano, para que si usted no lo sabe, si no se lo recuerda, es un material líquido y gelatinoso que se le infla, se le inyecta aire comprimido y se consigue una espuma llena de burbujas. Esa espuma llena de burbujas lo que hace es que se forme un bloque homogéneo, ¿sí? Y se endurezca y a la vez que se endurece pues va también formando una capa especial para proteger la superficie del paciente, la piel del paciente. Muy importante, si usted es el que tiene que comprar una espuma de alta densidad, una espuma de poliuretano para su unidad, para un paciente que usted tiene encamado, es que esa superficie de alta densidad sea con una densidad superior a 37.5 kilogramos por metro cúbico. Esas espumas de alta densidad también se conocen como HR, ¿sí? Y esto lo que hace entonces esas espumas lo que hacen es que su estructura tiene mayor capacidad de soporte, son más confortables y el paciente la duración de esa espuma puede ser de 10 a 15 años, mucho superior a un colchón convencional. Muy importante también es que la superficie superior de esta espuma, ¿sí? O de estos colchones o de esta cosa tiene forma de huevera, ¿sí? Como de caja de huevos. Estas, sobre todo, cuando usted ve el colchón que tiene esa forma de huevo, no son más efectivos en el manejo de la presión, porque por lo general cuando tienen esa forma de huevo no son espumas de alta densidad. Lo traigo aquí a colación porque sé que en muchas partes lo utilizan, pero si usted mira, cuando el paciente se acuesta en esa espuma, que supuestamente es de alta densidad pero no lo es, ¿qué pasa con esa forma de caja de huevos? Inmediatamente pierde forma cuando el paciente se acuesta. Entonces no hacemos nada y no distribuimos la presión. Mire, por ejemplo, la espuma normal y esta, mire la diferencia de una espuma de alta densidad en forma de huevo, donde es mucho más grande la forma de los cubículos, ¿sí? De las bolitas que hay, de los huequitos que hay ahí, y aparte de eso, estos no se van a deformar tan fácilmente, mientras que las espumas de baja densidad, sí, inmediatamente ellas se pierden más fácil la forma. Cuando son de fibras siliconadas, las fibras siliconadas, como su nombre lo dice, pues tienen una fibra de núcleo hueco. Eso hace que el aire como tal pues esté de un lado a otro y sea mucho más fácil que se reduzca la presión. Muy importante es que se proporciona un flujo de aire, sí, constante, y se permite la circulación del aire. Se adaptan al cuerpo y se distribuyen uniformemente. Casi siempre estas fibras siliconadas se dividen en varias secciones y así se evita el movimiento del área de relleno. Cuando no están por secciones, sino que es simplemente una sábana rellena de algo, por ejemplo un plumón, no está por secciones, sino que la llenan de todo eso y se va corriendo para un lado o para el otro, o se distribuye mal el aire. En cambio, cuando usted lo tiene por secciones, quiere decir que esa sección, el aire o la forma no se va a perder. Y aquí usted lo puede ver como cojines o colchonetas, para camas, camillas, lo que usted quiera, dependiendo las características que tenga, o a recién nacidos.
Me devuelvo. Mire, entonces, esta es lo que les digo por secciones, ¿sí? Que es mucho más fácil para que no pierda la forma como tal. Cuando son de aire y de gel, ¿sí? Que es la SEM de aire, ya esta tiene circuitos de células de aire que se inflan o se desinflan, o como se dice en España, se hinchan o se deshinchan. Si usted ve, este puntico van pegadas a una bomba que es como pues una especie de motor que se conecta acá o se conecta acá y empieza a inflar toda esta cama y se empieza, cuando ya está inflada, se empieza a inflar y a desinflar, ¿sí? A hinchar y deshinchar de cada cierto tiempo. Si es una superficie de aire pues muy adelantada, lo que les decía, usted puede colocar acá datos del paciente, si no simplemente será una bomba que viene preconfigurada para pacientes de cierto peso y se infla o se desinfla. Este como tal es para una paciente que está en silla de ruedas. Es muy importante también los que son de gel atóxico, ¿sí? Que pueden ser en la superficie superior de silicona. Casi siempre este gel se utiliza para elaborar cojines, por ejemplo, la gente que viaja en moto, hacen los sillines en gel, para que cada que usted se mueva, ¿sí? La presión se distribuya. Aparte de eso, ¿sí? Tiene una característica que no es tan beneficiosa, es que pesan demasiado, lo que hace que sea muy difícil de manipular. Las superficies de este material tienen una característica y es que para pediatría son la principal herramienta que se tiene para prevención, ya que como es un gel usted puede moldear y hacer una especie de nido o de características especiales para el tipo de paciente y así mantiene la posición correcta.